Y ahora la siguiente presentación la va a dar el doctor Javier Escanet y nos va a hablar de los nuevos desarrollos en termodilución para la valoración de la fisiología coronaria. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta presentación. Básicamente, lo que hemos visto durante los últimos años son un montón de desarrollos acerca de cómo las técnicas intracoronarias nos dan pistas sobre el estado de la microcirculación y cómo sobre este estado de la microcirculación, de hecho, se traslada o está asociado a resultados clínicos que puedan ser importantes. Y además esto tiene importancia porque estamos un poco en la época del FFR. El FFR, en último término, es una técnica de enorme utilidad, pero que no deja de ser una técnica que está centrada en la estenosis. No nos dice nada más allá de lo que está sucediendo en la circulación coronaria. Una de las técnicas que ha contribuido a revolucionar, digamos, la posibilidad de explorar la microcirculación ha sido la termodilución. Como sabéis, con las técnicas de termodilución que disponemos actualmente se puede conseguir mediciones de reserva coronaria y al mismo tiempo también de resistencia intracoronaria con el FFR, y esta es una de las gráficas que muestran, donde podéis verlo aquí, intentando mostraroslo con el ratón, pero parece que no tiene batería. En este estudio lo que pudimos ver es claramente que utilizando el FFR y la reserva coronaria era posible encontrar 4 patrones de concordancia-discordancia, en el cual, el que veis en el ángulo inferior derecho, se asocia más frecuentemente a la presencia de microcirculación, si bien es cierto que el hecho diferencial es la presencia de una resistencia circulatoria alta. Por lo tanto, en casos en los que encontremos un FFR que sea normal, pero que tengamos una reserva coronaria anormal y una resistencia microcirculatoria alta, tenemos que tener la sospecha de que ese paciente tiene una disfunción microcirculatoria importante. En un estudio posterior ha mostrado que además este tipo de pacientes, donde hay discordancias entre el FFR y el FFR, el CFR y el FFR se asocian a una mayor tasa de eventos. Este es el estudio de nuestros compañeros holandeses, en donde observaron que aquellos pacientes que tenían un FFR normal, pero tenían una reserva coronaria normal, la curva de supervivencia en color verde que veis, tenían una tasa de eventos muchísimo mayor que los pacientes que tenían FFR normal con reserva coronaria normal, o incluso los pacientes que tenían un FFR normal que eran tratados de forma convencional. Y más recientemente un estudio de nuestros colegas coreanos que ha mostrado que el hecho diferencial, digamos, de esta valoración con termodilución es no solo ver que haya una resistencia microcirculatoria elevada, sino que además esté afectada la reserva coronaria. Y aquí veis también de nuevo una población enteramente de pacientes con FFR normal, en los cuales es posible identificar un subgrupo con un alto riesgo de eventos, que estáis viendo, es el grupo D, que se caracteriza por tener estos dos aspectos de anomalía: alta resistencia microcirculatoria, reserva coronaria anormal. Sin embargo, todavía era necesario avanzar un poco más en este concepto, y este es un marco teórico o marco conceptual distinto para analizar la circulación coronaria de un modo global. Es lo que se llama capacidad de flujo de la circulación coronaria. El artículo fue desarrollado conjuntamente entre el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital el AMC de Ámsterdam. Esta es la publicación en JACC Cardiovascular Interventions el año pasado. Y básicamente este estudio lo que hace es superar las limitaciones intrínsecas que tiene la interpretación de la reserva coronaria. Como recordáis, la reserva coronaria puede a veces dar falsos negativos o falsos positivos dependiendo si el flujo basal es anormal, por ejemplo, porque el paciente esté nervioso. De la misma forma que la resistencia por microcirculación nos puede dar lugar a valoraciones de resistencia muy, muy alta si hacemos mediciones en vasos que tienen un territorio miocárdico muy pequeño. En este marco teórico lo que se hace es unir lo que es la reserva coronaria en el eje de las abscisas con el flujo coronario máximo que tenéis en el eje de las, en el eje de las ordenadas, la reserva coronaria, con el flujo coronario máximo que tenéis en el eje de las abscisas. Siento no poder utilizar el ratón, pero parece que no puedo señalaros los ejes. Y de esta forma se puede establecer, como veis, varios grupos distintos. Aquellos pacientes en los cuales tenemos una reserva coronaria normal y tenemos un flujo
miocárdico muy bajo, efectivamente esos pacientes son los que tienen una capacidad de flujo muy reducida y son los pacientes que tienen muchos más eventos. Y de esa forma vamos aumentando progresivamente hasta llegar a la situación más óptima, donde tendríamos una buena reserva coronaria y un flujo coronario máximo muy alto. Lo interesante es que cuando vimos qué pasaba con estos pacientes a largo plazo, claramente se puede ver aquí que los pacientes que tienen, que este índice, esta capacidad de flujo coronario tiene valor pronóstico. Y como podéis ver, los pacientes que tenían una reserva reducida fueron tratados, tenían a largo plazo muchos más eventos. No están aquí los que tenían la que era muy anormal, porque estos pacientes fueron mayoritariamente tratados con angioplastia coronaria. Por eso, en este momento vemos aparecer una técnica que puede, digamos, proporcionarnos una nueva avenida a estudiar la microcirculación. Se trata de poder medir directamente en la sala de hemodinámica el flujo coronario máximo de forma volumétrica. Y esto es un camino largo que se ha recorrido, como veis, desde el 2007 hasta el 2016, desde que se presentó por primera vez por el grupo de Nico Peils en Eindhoven y en Aalst, en Bélgica, por Bernard de Bruijn, hasta el 2016, gracias al desarrollo de un catéter de infusión que permite el poder medir este índice que puede ser importante, como decíamos, para otros estudios coronarios. En realidad, la idea de utilizar la termoilución para medir el flujo coronario absoluto ya viene de muy lejos. Son básicamente, recuerdo muy bien haber visto esta técnica en 1987, cuando llegué a Inglaterra. Era una especie de cuerno negro, el catéter de Pepine, que había que meter en el seno coronario, era una cosa muy, muy grande, se metía por vía venosa, obviamente, y entonces en este catéter lo que permitía era, inyectando salino, una infusión de salino, como estáis viendo arriba, veis cómo la temperatura en las dos curvas superiores desciende con la infusión de salino, tanto en el seno coronario como en la gran vena cardíaca. Y era posible, en base a la velocidad de flujo que se infundía y la caída de temperatura, calcular cuál era el flujo que existía en el territorio de la arteria descendente anterior. Esto es lo que este nuevo concepto de medición del flujo coronario máximo aplica, digamos, en la sala hemodinámica. En el esquema superior estáis viendo el catéter guía con un microcatéter que se introduce dentro de la arteria coronaria, y en la parte de abajo estáis viendo la curva de temperatura que resulta de, primero, una situación basal, la temperatura propia de la arteria, que se pone a cero, se hace un cero en la temperatura correspondiente a la arteria, que suele ser al flujo de la arteria, que suele ser en torno a 37,2 grados. Entonces, en el momento que se inicia la infusión, hay una caída de temperatura que veis lleva una temperatura T, como veis allí, y entonces posteriormente lo que se hace es se retira el sensor, se retira la guía, hasta llevarla directamente al punto donde está saliendo el chorro de salino. Y ahí podemos medir directamente lo que es la temperatura del líquido que se está infundiendo. Por eso veis una segunda caída de temperatura que está reflejada como TI, T de infusión. Bueno, en base a estas dos cosas podemos calcular el flujo máximo, porque el flujo máximo sería equivalente a la velocidad de infusión que estamos haciendo en el microcatéter, que lo sabemos porque son los parámetros que ajustamos en la bomba de infusión a través del microcatéter, la temperatura que hemos medido en el lugar del sensor y, como decía al final, la temperatura del líquido que estamos infundiendo medido cuando retiramos la guía hasta el microcatéter. Y eso multiplicado por una constante, como veis, que es 1,08. Aquí tenéis básicamente los resultados obtenidos utilizando la antigua consola de St. Jude, la RadiView. Como sabéis, St. Jude, cuando Radi tenía esta consola, existía esta posibilidad de medir termoilución y temperatura. Esta capacidad, este dispositivo se ha sacado de las consolas más modernas, que proporcionan únicamente el FFR, pero es posible, utilizando las consolas anteriores, obtener este tipo de mediciones. Y lo que estáis viendo es básicamente lo mismo que explicábamos antes. En primer lugar, arriba la presión arterial, la presión aórtica, la presión distal, la infusión de salino, el descenso de temperatura, y cuando está la estrella, la retirada del sensor de temperatura hasta el microcatéter y la caída de 5,27 grados que se produce, que es la diferencia de temperatura entre el salino que se está infundiendo y la sangre del paciente. De tal forma que en este paciente los cálculos que veis en la parte inferior
la velocidad de flujo a la que se infunde, 20 centímetros cúbicos por minuto, multiplicado por las temperaturas que hemos reflejado, las caídas de temperatura, nos da que habría un flujo de 134 mililitros o centímetros cúbicos por minuto en esta arteria. Una cosa también que es interesante es que utilizando también el cociente obtenido con el FFR, es muy interesante que no hace falta utilizar adenosina. El hecho de estar haciendo una infusión prolongada de salino en la arteria induce hiperemia máxima, es una cosa también, un hallazgo novedoso, por lo tanto no es necesario dar adenosina para el cálculo de estas mediciones. Y si multiplicamos, digamos, estos valores, ¿no?, utilizando el cociente de 0,86, que es el de FFR, nos permite calcular cuál sería el flujo que habría en esa arteria en caso de que liberásemos la estenosis, que como veis aquí es de 156 mililitros por minuto. Este es el microcatéter que se utiliza, está producido por Exacaz, tiene, como veis, 2,5 French en los últimos 25 centímetros, porque es un catéter monorail que se introduce, digamos, por encima de otro de la guía de termoilución de St. Jude. Y básicamente lo que permite es, como veis, inyectar salino con múltiples chorros. Esto es muy importante porque para poder hacer una medición basada en lo que es la termoilución tiene que haber una mezcla completa de la sangre con el salino. Y para que veáis la diferencia que hay en el panel que está a la derecha, y si alguno de los técnicos lo puede accionar, porque yo desde aquí no tengo control del ratón, si puede alguien accionar el vídeo que está a la derecha, estáis viendo la diferencia de inyectar tinta con un microcatéter de un único agujerito a inyectarlo con este microcatéter que tiene los 5 agujeros. ¿Seríais tan amables, por favor, los técnicos, de darle un clic al vídeo que está a la derecha? Si es que hay algún técnico en la sala. Muy bien, gracias. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente la validación de la técnica y los resultados que hemos obtenido en forma de las correlaciones del flujo medido en un modelo experimental con una sonda de medición de flujo magnética, y en el lado izquierdo el flujo obtenido con esta técnica. Como veis, hay una correlación muy buena de valores. Con el Blanc y Altman podéis ver que hay una dispersión mayor cuando se están midiendo flujos muy altos, ¿no?, desde 250 centímetros cúbicos por minuto a 300. Pero la correlación realmente es bastante buena en valores que van hasta los 200 centímetros cúbicos por minuto. En resumen, y esta es mi última diapositiva, esta técnica por el momento actual permite además calcular el FFR y la resistencia microcirculatoria. Lo que sí va a ser importante es establecer cuáles son los valores normales de flujo en cada una de las arterias para que esto tenga, digamos, una aplicabilidad clínica, y pensamos que habrá una serie de subgrupos como son los síndromes coronarios agudos, la diabetes o otros contextos en los que existe una alta prevalencia de disfunción microcirculatoria, en las que esta técnica pueda ser especialmente interesante para poder hacer mediciones que se asemejan más, por ejemplo, a las que se venían realizando de forma no invasiva con el PET, donde se podía calcular el flujo absoluto en el miocardio. Muchas gracias.